En este video tutorial se les enseñará cómo insertar una cita y crear una lista de referencias en el formato de la APA. Abrimos nuestro procesador de palabras, que en este caso va a ser Word. Supongamos que tenemos un párrafo y debemos colocar a los autores al final de este. Nos dirigimos a referencias, insertar cita y agregar nueva fuente. Nos aparece esta pequeña ficha. Escogeremos tipo de fuente bibliográfica. Vamos a poner como ejemplo un artículo de una revista científica. Lo que se nos pide es el autor y debemos escribirlo en el formato que se nos pide en el ejemplo que se ubica en la parte inferior de la ficha. Primero el apellido, seguido de coma y luego el nombre. Si hay otro autor, debemos separarlo con punto y coma y luego escribir el nombre. Hagamos el ejercicio. Los autores de este artículo son Wilibaldo Saavedra y Camilo Campos. Escribimos el apellido del primer autor, que nos aparece. Saavedra, coma, luego el nombre, Wilibaldo, como hay otro autor, colocamos punto y coma. Posteriormente colocamos los datos del otro autor, el apellido y luego el nombre. Campos, Camilo. Y terminamos. Marcamos autor corporativo cuando el autor de un artículo es un organismo o empresa, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, etc. Ahora vamos con el título del artículo. Escribimos el título de este artículo, que es Riesgos psicosociales, nuevos escenarios de organización del trabajo y su efecto en la salud de los trabajadores de una empresa chilena del área portuaria. Escribimos el título. No culminamos con punto. Ahora colocamos el nombre de la revista, que en este caso se llama Revista Chilena de Terapia Ocupacional. Luego ubicamos el año en que se hizo la publicación del artículo. Aquí nos dice que fue en el 2016. Posteriormente nos situamos en el campo de las páginas. Aquí vamos a poner el rango de páginas que ocupa el artículo en la revista científica. Aquí nos indica que el rango es 193 a 206 y debemos colocarlo en este formato, sin espacios y con un guión. Bien, nos falta colocar el volumen y el número. Vamos a mostrar esos campos marcando mostrar todos los campos bibliográficos. Según la APA, tanto el número como el volumen deben suministrarse con números arábigos. Aquí nos indican que el volumen es 16.
y el número es 2. Importante, si el artículo proviene de una fuente electrónica, usted deberá colocar el enlace o DOI. Si no tiene DOI, debe colocar el enlace. Cuando se trate de un artículo en versión impresa, obviamente no suministrará el enlace ni el DOI. Entonces, como este artículo no tiene DOI, colocamos el enlace, copiamos y finalizamos presionando aceptar. Y aquí ya hemos citado dentro del texto. Vamos con un ejemplo de artículo de revista con DOI. Utilizaremos este como ejemplo. Nos vamos nuevamente a referencias y agregar nueva fuente. Como podemos notar, no tenemos los nombres completos de los autores, así que escribimos los apellidos y luego la inicial del nombre sin punto, ya que el programa se encargará de asignarle el respectivo punto. Entonces, empecemos. Suministramos los datos de los autores. Ahora vamos con el título del artículo, que es este. Luego el nombre de la revista, que es Neurology. Luego el año en que se realizó la publicación, que fue en el 1993. Luego el rango de páginas, que va de 2189 hasta 2192. El volumen es 43, pero no nos indican el número. Como no se nos indica el número por ninguna parte del artículo, dejaremos el campo en blanco. Colocamos el volumen, que es 43. Finalmente, colocamos el DOI, que en este artículo lo colocan al final del mismo. En algunos artículos puede estar en el inicio o puede encontrarse en la página web de la revista. Si no lo encontrase, pues deberá colocar el URL o enlace del artículo. Copiamos el DOI. Y presionamos aceptar. Y tenemos nuestro párrafo citado. Ahora realizaremos un ejercicio con un libro. Usaremos este. El procedimiento es similar. En tipo de fuente bibliográfica, seleccionamos libro. En autor, colocaremos Boloña y luego Eduardo.
El título del libro es Estadística para Psicología y Educación. El año de publicación es 2011. La ciudad donde se imprime el libro es Córdoba. La editorial se llama Brujas. No se coloca Editorial Brujas, solo el nombre de la misma. Bien, colocamos el país solo cuando la ciudad no genere ambigüedad, es decir, cuando el nombre de la ciudad sea único. En nuestro ejemplo debemos colocar el país ya que hay una Córdoba en Argentina y otra en España. Aquí se trata de la Córdoba de Argentina, entonces escribimos Argentina en país. Finalizamos presionando aceptar. Allí contamos con un texto citado. Como último ejemplo nos enfocaremos en la cita de una sección de un libro, es decir, el capítulo de un libro que tiene uno o varios autores. Utilizaremos el mismo libro, el cual está constituido por varios capítulos y cada capítulo tiene un autor. Vamos a utilizar este capítulo. Nos vamos a agregar nueva fuente y en tipo de fuente bibliográfica seleccionamos sección de libro. En el primer campo denominado autor colocaremos el autor o autores del capítulo del libro. Iniciamos con González María Cristina. Como hay otro autor, colocamos punto y coma. Luego vamos con Faz Ana Eugenia. Punto y coma, porque hay un último autor, que es Eduardo Boloña. Ahora vamos con el título del capítulo, que es las variables y su nivel de medición. Escribimos el autor del libro, que es Boloña Eduardo. El título es Estadística para Psicología y Educación. El año, como recordarán, es 2011. Páginas. Aquí vamos a colocar el rango de páginas del capítulo. Si exploramos, el capítulo empieza en la página 19 y finaliza en la página 44. Colocamos entonces 19-44. La ciudad donde se imprime el ejemplar es en Córdoba. La editorial se llama Brujas. Y el país, Argentina. Culminamos presionando aceptar. Listo. Para efectos de la práctica vamos a suponer que estas son todas nuestras referencias de nuestro trabajo.
y ahora deseamos crear la lista de referencias según el formato de la APA. Entonces nos dirigimos a referencias, seleccionamos bibliografía y en la lista que nos aparece escogemos referencias. Y contamos con nuestra lista de referencias según el formato de la APA. Si introduce una nueva referencia, podrá actualizar su lista haciendo clic en actualizar citas y bibliografía. Y de esta manera culmina este video tutorial. Espero que les sea útil.